Claro, todo esto choca con una tendencia benévola, y que tampoco en otros aspectos es agradable de nuestra época, que es el elogio a la tolerancia, por supuesto sin saber muy bien lo que es la tolerancia, pero en fin. Entonces, la idea de que hay que ser tolerante. Por ejemplo, se suele oír, ustedes lo dirán constantemente y a veces lo decimos, hay que respetar todas las ideas. ¿Pero por qué? ¡Qué delirio! O sea, imagínense ustedes que, llevando la idea de que hay que respetar todas las ideas, el maestro en el colegio, cuando le pregunta al niño 2 y 2, el niño dice 17, y dice, pues hijo mío, sí, mira, perteneces al grupo de los que creen que 17 es la suma de 2 y 2, claro, no. Bueno, realmente el respeto a las ideas y a la libertad de expresión de la criaturita debería llevarle a que respetáramos eso. Bueno, evidentemente lo que se trata es de respetar a las personas, no las ideas. Hay que respetar a todas las personas, pero no a todas las ideas. Los creyentes en la inmortalidad del cangrejo, pues francamente pueden ser respetables en cuanto personas, es decir, cuando no se metan con nadie, no hagan daño y no causen excesivos trastornos públicos, no veo por qué los creyentes en la inmortalidad del cangrejo deben ser de alguna manera censurados o reprimidos. Ahora, en cuanto a idea, la inmortalidad del cangrejo es una memez. ¿Y por qué no se va a decir? Es decir, creo que es una forma de salud mental el reconocer que hay ideas infinitamente peores que otras, que hay mala idea, vamos, en el mundo, como todos sabemos. Es decir, que hay muchas ideas que no son comparables a otras, que son peores, que son inferiores en su eficacia, en su dignidad, en su peso y en todo lo que ustedes quieran. De modo que el respeto debe ser a las personas y no a las ideas. El problema es que las personas tenemos la tendencia a corporeizarnos con nuestras ideas. Por ejemplo, cuando se dice, has herido mis ideas. ¿Cómo que has herido tus ideas? Herirte te puedo dar cuando te pego una patada o te pego una puñalada, pero a ti. ¿Pero cómo es herirte en una idea? Es decir, la tendencia es a formar cuerpo con las ideas, a que vayamos extendiendo nuestro cuerpo concreto, físico, extendiéndolo e incluyendo entidades fantasmales cuyo control solo tenemos nosotros. Y que por lo tanto nos dicen, no, ahí no pises porque también estoy yo. Es que me duele la sombra. Cuando pasas por ahí, pisas y me duele la sombra. Entonces, claro, eso naturalmente crea una dificultad de convivencia inmensa. Bien está que alguien exija que cuando el otro pase no le pise. Pero claro, si el otro dice que no pueden pisar su sombra, ni tampoco el sitio donde estuvo su sombra el mes pasado, que también le guarda mucho cariño, y no sé qué, claro, realmente esa mentalidad que va extendiendo el cuerpo y los derechos del cuerpo a cosas que no tienen nada que ver con el cuerpo, si se hubiera hecho caso al respeto universal de las ideas, no habría podido predicar Cristo, no habría podido inventar Einstein y no habría podido avanzar la humanidad desde la prehistoria, vamos. Precisamente todo lo que ha avanzado es por la falta de respeto a las ideas. Y muchas veces, precisamente han sido las personas que no mostraban respeto a las ideas las que han sufrido en su cuerpo las consecuencias, y en cambio las heridas las han infligido. Porque claro, el problema es que cuando alguien dice, me estás hiriendo mis ideas, lo que quiere decir es, atente a las consecuencias porque yo voy a herirte a ti donde pueda, en las ideas o en lo que tenga más a mano. Es decir, esto me parece que es importante en un mundo, en un ámbito en el que vamos a estar teniendo que convivir muchas ideas juntas. El hecho de que alguien identifique sus ideas con su cuerpo, el hecho de que alguien identifique el respeto a sus convicciones con el respeto a su persona y a sus demás posesiones, me parece enormemente grave. Un personaje muy espléndido en cuanto a intelectual y muy franco en sus expresiones, como era Thomas Jefferson. Jefferson, en una época en que se empezó a pensar que se había que meter algún tipo de disposición contra los ateos en la Constitución americana, no sé qué, entonces Jefferson hizo una intervención diciendo, a mí me da igual que mi vecino crea en un Dios, en 14, en 50 o en ninguno. Ninguna de esas creencias mengua mi bolsa ni rompe mi pierna. ¿Qué quería decir? Decir, mire usted, o sea, que el otro crea lo que le parezca, no afecta a lo que de verdad de alguna forma estamos legislando aquí, que es la integridad personal, la integridad de mis bienes, el respeto a mis posesiones, etcétera, etcétera. Si yo empiezo a decir, no, es que mire usted, yo en cuanto veo pasar un ateo por la calle me pongo a morir, por lo tanto, que no haya ateos, eso ya nos sume en una situación
completamente diferente y que lleva a la imposibilidad de un individualismo lógico, respetuoso de los demás, pero también conciliado con las divergencias, como debería ser. Y de ahí entonces el problema que yo veo de toda esta tendencia de los derechos humanos actuales, que con toda facilidad se acepta, a que se ha pasado de que el sujeto humano de los derechos estos fundamentales, humanos, como ustedes quieran, porque tienen muchas denominaciones. En fin, ya saben ustedes a qué me refiero. Estos derechos fundamentales recogidos en la Carta de las Naciones Unidas del 48 y que vienen de la Revolución Francesa y de antes y tal. Bueno, estos derechos humanos, el sujeto, la gracia, digamos, de estos derechos humanos, es que su sujeto era el individuo uti singulus, como decían los medievales. Es decir, en cuanto singular, en cuanto él, individuo. Pero claro, de pronto vemos que los derechos humanos de segunda, tercera, cuarta generación, no sé, porque hay muchas generaciones de derechos humanos, como los ordenadores, salen todos los años generaciones de derechos humanos, y entonces se van extendiendo a colectivos. Los derechos humanos del pueblo. El pueblo tiene derechos a autodeterminación, a su no sé qué. Los derechos humanos de cosas, de los árboles, de los montes, de la naturaleza, por ejemplo. Los derechos humanos de los animales, que también tienen derechos humanos, los pobres. ¿Por qué no van a tener derechos humanos los animales? Es decir, este tipo de cosas que se va concibiendo como un progreso. Pero claro, es la destrucción del principio de los derechos humanos en sí mismos. Porque la gracia de los derechos humanos, lo que los distinguía de todos los demás derechos que había habido y lo que era su paradoja, es que eran derechos basados en que los individuos nos parecemos más entre nosotros que nuestras culturas y a pesar de ellas. La gracia de los derechos humanos respecto a todos los restantes derechos, y también su dificultad, porque claro, uno decía, pero bueno, ¿cómo puede haber derechos si no hay un Estado, un grupo que te los reconoce? Es verdad. El desafío de los derechos humanos es decir, esos son unos derechos que tenemos, aunque no haya ningún Estado que nos los... antes del Estado que nos los reconozca, ya los tenemos. Esto es, digamos, un disparate, una madera de hierro intelectual, ¿no? Pero, sin embargo, era la gracia característica que tenía el proyecto de los derechos humanos. Es decir, mire, en el fondo, los hombres no tenemos por qué comprar, los individuos humanos, no tenemos por qué comprar nuestros derechos a base de jurar sumisión abyecta al grupo al que pertenecemos, a nuestra cultura, a lo que nos determina colectivamente. Hay unas cosas que no nos las puede quitar nadie, por mucho que nuestro grupo se empeñe en quitárnoslas. Hay cosas que no le debemos al grupo, que le debemos a nuestra naturaleza, a nuestra condición, a nuestra individualidad, lo que ustedes quieran. Eso era el punto de vista subversivo del asunto. El hecho de decir, a pesar de que todo mi grupo, mi cultura, mi tradición, no sé qué, piense esto y me quiera quitar esto, al menos hay un núcleo que yo no le debo, que yo tengo, porque en todo caso lo comparto con toda la humanidad, por encima de los grupos. Que yo puedo levantarme, digamos, por encima de mi grupo y decirle al resto de los grupos, ¿verdad que me entienden ustedes? Cuando mi grupo se ha puesto demasiado borde conmigo. Es decir, en vez de estar sometido a que todos los derechos, etcétera, yo se los debo a mi grupo, yo puedo, por encima de ellos, buscar la aquiescencia de otro grupo y decir, mire lo que me están haciendo. Ya me entiende usted. Y que el otro grupo lo entienda. Pero claro, si hay un relativismo y dice, no le entiendo a usted, si en su grupo se practica la ablación del clítoris de las mujeres, ¿por qué se queja usted? No, usted deje que se lo hagan, mujer, ¿qué le vamos a hacer y tal? Si, es que allí se lleva eso. Hombre, que este es el punto esencial. Entonces, claro, en cuanto un grupo, un colectivo tiene derechos como tal, esos derechos, claro, naturalmente son a costa de los individuos. Eso es distinto a que el individuo tenga muchos derechos que importan respecto a su colectividad. O sea, que un individuo tenga derecho a que se respete su lengua, su derecho de afiliación a grupos, su tradición en lo que le vertebra con otros, no sé qué, o con que decide integrarle con otros. Todas esas cosas, que el individuo tenga derecho a esas cosas, no parece problemático. Pero que ya se empiecen a convertir colectivos, y cada vez más extensos, y cada vez menos singularizados, como sujetos de derechos humanos del mismo rango que los derechos humanos fundamentales, eso me parece que puede llevar a que los derechos humanos dejen de tener ningún sentido.